Querida maestra, es un honor contar con su presencia hoy. Gracias también a Humberto Junca, artista plástico y profesor, quien aceptó nuestra invitación a participar en esta publicación. Beatriz González nació en Bucaramanga y vive y trabaja en Bogotá. Maestra en Bellas Artes de la Universidad de los Andes, cursó grabado en la Academia de Bellas Artes de Rotterdam, Holanda, en 1966 y es maestra honoris causa en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia en el 2000. Recibió el premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura en el 2006 y es doctora honoris causa de la Universidad de los Andes en 2020. Ha expuesto individual y colectivamente desde 1964. Su obra se encuentra en el MoMA de Nueva York, Tate Modern de Londres, Fine Arts de Houston, Bellas Artes de Caracas, Museo de Arte de Antioquia, entre otras instituciones. Fue directora del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno entre 1970 y 1983 y curadora de Arte e Historia del Museo Nacional de Colombia entre 1989 y 2004. Además de artista, es curadora, investigadora y miembro del Comité de Artes Plásticas del Banco de la República desde 1985. Desde 1977 trabaja en investigación sobre museología, historia del arte, caricatura y fotografía. Humberto Junca es artista plástico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Además de su país de origen, ha exhibido sus obras en México, Cuba, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia y Turquía. De 2005 a 2012 escribió e hizo parte del consejo editorial de la revista Arcadia. Tuvo una sección de entrevistas llamada Otros Salones, publicada de 2011 a 2019 en el periódico Arteria. Actualmente es profesor en la Facultad de Arte de la Javeriana. Hace parte del grupo de Nueva Canción Latinoamericana de Baja Fidelidad, Las Malas Amistades y dirige Apartamento, un espacio cultural y expositivo independiente. Natalia Gutiérrez Montes es historiadora de arte y maestra en artes plásticas de la Universidad de los Andes. Desarrolla proyectos de investigación, curaduría y editoriales centrados en arte y archivos de Colombia. Es docente de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario. Ha desarrollado exposiciones el Banco de la República, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura de Colombia, entre otros, y ha estado vinculada a proyectos como Arte Colonial Americano, Piedra, Tijera, Papel, una historia del diseño gráfico en Colombia, por las galerías, Atlas de Galerías y Espacios Autogestionados en Bogotá, y al taller del artista Beatriz González, el cual coordina. Por último, presento a Paula Boza, historiadora del arte y curadora en la Galería Casas Rigner de Bogotá. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Natalia Gutiérrez. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar esta conversación tocando un punto en que Humberto Junca menciona en el texto, en el que vivimos en una sociedad llena de imágenes. Estamos viviendo un mundo en el que hay una sobreproducción de imágenes, imágenes también desalmadas en esa misma reproductibilidad. Y es muy llamativo y también motivo de celebración el trabajo que hace Beatriz González, porque ella sigue insistiendo en la pintura como un medio para observar estas imágenes. Y en el comienzo del texto Humberto se pregunta cómo sería la fotografía de Beatriz González, y a mí me gustaría invitar primero a Beatriz a que nos cuente cuál es su acercamiento a la fotografía y que nos cuentes también esa historia de cuando tú quisiste ser fotógrafa. Muchas gracias a todos por venir en este día lluvioso de invierno. Yo realmente puedo pensar que muy joven tuve una cámara fotográfica, era una Baby Brown. Entonces yo al ejercitarla me convertí en la fotógrafa de mi familia. Entonces llegaban las tías de Bogotá, se reunían todos, yo retrataba. Por eso yo no estoy casi en fotos de familia, porque siempre estaba tomando las fotos a mis primitas chiquitas, a todo el mundo, yo estaba retratando siempre. Entonces, pues como puedo concluir, me gustaba tomar fotos. Me gustaba tomar fotos de los perros que tenía, del campo, de todo, pero había otras, mi hermano también le gustaba retratar. Retratar se llamaba así, hay que retratar, no fotografiar. Entonces, cuando entré a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional,
en 1972, un profesor, no fue si en el 72 o en el 73, un profesor nos propuso, nos reunió y dijo, ¿por qué no vienen todos los sábados y hacemos un club fotográfico, un club de fotografías? El mismo profesor le puso el nombre F22, que creo que es de un tipo de cámara, ¿no? Pongámoslo F22. A mí me gustó mucho la idea y fui un sábado nomás, porque creo que fue en el 53 cuando ya me salí al final de año y no volví al año siguiente a la Universidad Nacional. Entonces yo pienso que tal vez habría podido seguir por ese camino, porque yo sí tenía esa como una ambición. Entonces no existía ni se hablaba de Hernán Díaz, por lo menos en Bucaramanga, ni se hablaba de Leo Matiz, no se hablaban de fotógrafos profesionales, se hablaba era de fotografía y realmente a mí me parece que yo tuve como la sospecha de volverme fotógrafa, porque me gustaba, lo hacía bien, y entonces yo sentí eso. Hoy día yo tengo esa sensación, que no existía la carrera de fotográfica, pero yo sí tuve como la intención pero es una sospecha solamente, no me crea. Entonces yo siempre pienso que cuando insiste y descubren toda esa vena mía por la reportería gráfica, yo siento realmente que están descubriendo una faceta mía, porque el ejemplo más grande de los suicidas del Cisga, yo nunca leí el texto que estaba en la página donde salieron los suicidas, era la tercera página del Tiempo, y yo vi la foto chiquita. Si hubiera visto la del Espectador, que era de página, que era el vespertino, tal vez hubiera hecho otra cosa, pero como el Tiempo era tan tacaño, puso la foto muy chiquita y además no le puso mucha tinta. Y yo lo que descubrí era que lo que yo estaba buscando, de no ser botero, estaba ahí la respuesta, por las líneas con que estaba la chaqueta, por la manera, porque decía cómo hacer los ojos, y no hacerlo como las fotógrafas bogotanas perdónenme los bogotanos, las fotógrafas bogotanas que estaban como en boga, Teresa, ¿qué? Bueno, las fotógrafas, las artistas que había, no usaban la fotografía. Entonces cuando yo encontré esa foto, yo miré la foto y vine a leer el texto hace unos pocos años, que un historiador, que ahora creo que trabaja aquí en la galería, me consiguió la fotocopia de la página entera. Yo no me acordaba, sino yo corté, y ese recorte que siempre estuvo clavado con una tachuela en mi estudio, se fue deteriorando, pero todavía existe. Y eso es lo único que yo tenía de los suicidas. Lo demás no me importó, por más de que decían que era muy romántica la historia. A mí me gustó fue la imagen, porque encontré la respuesta de lo que yo estaba buscando. Entonces, de ahí en adelante, la fotografía, y ya un poquito antes, tal vez, después de que terminé mis relaciones con la historia universal, con Velázquez, con Vermeer de Delft, esas dos fuentes que fueron para mi pintura, en ese momento encontré, antecitos de eso fue, que había unas fotos en las fotografías que les ofrecían a la gente, que ponían niños en las vitrinas, fotos de niños. Yo entraba a ver si me vendían la foto y decían, eso está prohibido, me contestaban. Entonces yo nunca pude tener esas fotos, entonces las empecé a ver en la prensa, empecé a cortarlas, me llamaron la atención. Y después vino ya, eso fue un año antes, 65, que fueron los niños, una exposición de niños que hice en Cali, y en el 65, perdón, hice Los suicidas del Cisga, que es realmente la epifanía. Entonces yo no sé que tú quieres agregar algo, porque yo sí tuve mi inclinación fotográfica. En el texto señalo que la relación que tiene la maestra Beatriz González con la fotografía es como la relación, digamos que es una relación democrática, me parece que es democrática e incluyente, porque es la relación que
tiene cualquier lector o cualquier espectador con la fotografía, que es como, es consumir la foto, es ver la fotografía, no es tomarla, no es editarla, no es producirla e imprimirla, sino simplemente verla, ver la imagen. Y usted obviamente se comporta como una coleccionista de imágenes, ve la imagen. Yo quería preguntarle, volviendo a los suicidas del Cisga, me gustaría, ya dijo algo, pero me gustaría que profundizara qué fue lo que la capturó. En el texto yo cito a Roland Barthes y su punctum, ¿no? Eso que esté en la imagen y que atraviese el corazón, esa chuzada que atraviesa el corazón del espectador, de quien está viendo la imagen, la foto. ¿Qué le atravesó a usted? Que usted dice que fue una epifanía. También me parece bellísima esa palabra, porque en su obra también hay una fuerte presencia de lo espiritual, ¿no? Y de lo humano. Entonces, no, quisiera, como usted simplemente como coleccionista o como consumidora de imágenes, ¿qué hace para que una imagen, o sea, cómo escoge usted las imágenes? ¿Qué imagen en verdad atrapa y qué imagen deja usted, qué imagen pasa por alto? Realmente es, cuando yo miré esa foto, yo encontré respuestas a lo que yo estaba buscando. Como dije anteriormente, yo no quería ser botero, me gustaba mucho Botero, yo consideraba, y educadas por Marta Traba, pues Marta era adoradora de Botero en esa época, entonces yo no quería ser Botero, quería encontrar una cosa distinta, o sea, cómo dibujar los ojos que no fueran de manera académica. Esa es la respuesta, en cierta forma. No quería ser académica porque había muchas pintoras en Bogotá que eran académicas, que pintaban, Teresa Cuellar y todas esas pintaban, trataban de inventar algo nuevo, pero no se salían de la academia. Entonces yo no quería ser académica. Entonces, ¿cómo estaban pintados los ojos? ¿Cómo veía yo en la foto de los suicidas los ojos? El saco del Señor, el sombrero del Señor, la manera como estaba la cara de ella, porque era plana. Entonces es una relación de planismo y imagen fotográfica. Entonces la cara era plana y tenía como dibujados los ojos. Sin contraste. Sin contraste es la palabra. Entonces, claro, no había contraste, entonces eso no lo tenía Botero, ni menos las señoras académicas. Entonces, esto fue la fórmula. Eso es, porque la foto es muy chiquita, la foto es así de grande. Entonces, yo lo que vi ahí es, con el ahorro de tintas del tiempo, yo siempre insisto en eso, porque había un ahorro de tintas, entonces se suprimieron un poco de cosas y era una abstracción. A mí el tema no me importó. En los artículos decían que me había movido el romanticismo de la historia, que me había conmovido que esas parejas se tirara por motivos no, a mí eso no me importó. A mí me importó que había encontrado una solución a una serie de problemas que yo tenía y que me estaban conduciendo a una crisis. Yo estaba en una crisis de ¿para dónde me voy? ¿Esto qué es? Y encontré el filón de los niños y trabajé eso saliendo de la crisis. Esa exposición en Cali, en la tertulia, es muy importante, porque hubo una gran discusión con el aeropuerto, el nombre Bonilla Aragón, con Alfonso Bonilla Aragón, porque él escribió una columna y escribió que yo era una maravilla, y un señor se enfureció y dijo que yo era boteriana, y se formó una discusión de alto nivel de si yo era boteriana o no, y no les importó tanto la imagen, sino saber si yo era boteriana o no. En todo caso, yo sí creo que ese ahorro del tiempo de tinta me condujo a encontrar una solución a mis problemas. ¿Quieres tú? Muchas gracias, maestra. Bueno, no quiero, pues quizás voy a ahondar en otro, o a moverme hacia otro lugar, gracias a una palabra que ahorita mencionaste, Humberto, que me parece muy interesante, y es lo espiritual.
Creo que a lo largo del texto utilizas palabras como ánima, como alma, como energía, como alquimia, un poco también diciendo que la maestra carga sus imágenes con esta suerte de alma, de humanidad, ¿no? Y de hecho todas esas palabras apuntan a lo trascendental. Y me gustaría, pues primero también leer una parte de tu escrito, que creo que es uno de mis favoritos porque abordas el trabajo de Beatriz desde un lugar de espiritualidad que a mi modo de ver es una lectura muy interesante también de su trabajo y como muy novedosa. Entonces voy a leer y después continúo con la pregunta para la maestra. Bueno, espero no aburra tanta alusión a la vida, a la muerte, a lo existencial o a lo trascendente. Pero es que para hablar de la obra de Beatriz González hay que dejarse atravesar por lo espiritual. De hecho, y señalando que religión y espiritualidad no son lo mismo, abro paréntesis, la religión está fatalmente atada a los intereses terrenales y temporales de cultos e iglesias, cierro paréntesis, no creo descabellado sostener que muchas de sus obras son altares. ¿Qué sucedía con los íconos religiosos en el medioevo? ¿Qué sucedía y sucede con las pinturas en Chiribiquete? Por un lado son registros de un momento, un misterio, un quehacer, recuerdan una historia y son puente al pasado. Por otro lado nos hacen sentir el misterio de la eternidad, nos conectan con la fuerza vital, con la tierra, con el paraíso, con la naturaleza, con nuestra alma, con nosotros mismos. De la misma manera la obra de González representa y potencia el anima mundi, ese agente universal que está en todas las cosas y que une todas las cosas. Además se constituye como un aparato de memoria fundamental en un país que desconoce su historia y que por tanto está condenado a repetirla. Así su trabajo nos vincula a fechas y eventos específicos, además de recordarnos la importancia de recordar. Entonces mi pregunta básicamente es, maestra, ¿tú qué piensas cuando tu trabajo es leído como bajo ese lente de la espiritualidad? Bueno, yo pensé que esto era, y me ibas a preguntar, pero ahora se lo paso. No, yo sí creo que yo me muevo en un terreno de espiritualidad en muchas facetas. Pues yo soy católica y soy practicante, entonces eso denota algo, ¿no? Y fui educada en una casa completamente liberal, en que no nos obligaban ni a ir a misa, ni a hacer nada de lo que dijera el colegio católico, sino, y entonces como uno lleva la contraria, ¿no? Entonces mi mamá nunca, porque aunque mi mamá decía que cuando un liberal le da por ir a misa no hay cómo pararlo. Entonces mi mamá decía eso porque tal vez mi papá había comenzado con los años a ir a misa. En todo caso, yo no fui educada en un colegio católico, pero no, era un colegio que no nos forzó mucho. Sin embargo, mamá era absolutamente en eso librepensadora y no nos obligó a nada. Entonces eso hizo que tanto mi hermana como yo empezáramos a movernos en esas vías. Y yo realmente tuve como una iluminación, algo así, como en cierta forma también la tenía a veces Luis Caballero, era como una aproximación a esa cosa misteriosa que es la religión, ¿no? Entonces yo soy católica, yo practico el catolicismo, pero por encima de todo yo pienso es que a mí lo que me movía era lo que llama Junca la espiritualidad. Entonces moverse uno en el terreno de la espiritualidad es distinto de cumplir los 10 mandamientos, es otra cosa. No es el primer mandamiento y examinarse uno, no es nada de eso, pero sí es una aproximación a un estado de ánimo, de descubrir en las cosas y en las personas otro mundo. Y ese otro mundo es la espiritualidad. Una cosa, hablando de eso, Junca me compara, y más que comparar, hace alusión a las imágenes del medievo, que son iluminaciones, el nombre más bien puesto del mundo, porque es eso, ¿no? Sirven para iluminar. Y es esa iluminación la que hace que uno encuentre eso, pero no porque yo cuando me sienta a pintar rece antes ni nada de eso, sino simplemente
yo cuando me siento a pintar o cuando veo una imagen, veo otra cosa. Yo no veo ya el señor que mataron ni nada, yo veo otra cosa. Y esa cosa es la que me mueve a coleccionar esa foto. Entonces hay una búsqueda de otra cosa que yo creo que se puede llamar espiritualidad. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero agregar a eso que a mí siempre me ha gustado mucho cuando tú dices que tu cuadro favorito, El Remero, lo hizo el Espíritu Santo y no lo hiciste tú. ¿Tiene que ver con esa conexión que nos estás contando? Pues el remero es que más que nada yo me paro frente al remero que está en Medellín, ¿en dónde es? En esa cosa en Suramericana. Es un cuadro perfecto. Yo lo miro, ¿cómo pude yo pintar eso? Entonces yo me admiro a mí misma, porque yo entiendo que tuvo que ser el Espíritu Santo para que todo saliera perfecto, la pincelada, el color, y que dijera lo que decía el remero, ¿no? Lo que aparece ahí, en ese cuadro. Entonces yo siento que así, pero sí creo en un personaje de arriba, que es el Espíritu Santo. Entonces yo sí pienso que el Espíritu Santo lo ilumina a uno y uno descubre cosas. Yo creo en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se ha vuelto como el reemplazo del ángel de la guarda o algo así, pero produce una iluminación. Yo creo en eso. Entonces yo creo que es una cosa hasta chistosa, pero es así. Yo quiero preguntarle ahora, maestra, parte usted de la imagen, de la fotografía, como para seguir con el hilo de nuestra conversación, parte usted de la fotografía, esa fotografía que usted se encuentra, esa fotografía que usted mira y que la mira usted, le devuelve la mirada, porque usted acaba de acentuar que en el caso de los suicidas del Cisga es la mirada, los ojos de esta pareja lo que la atrapa, ¿no? Y luego pasa esta imagen a pintura. Yo creo que ahí es donde está el acto alquímico o el acto de cargar de ánima, de espíritu o de espiritualidad incluso, esa imagen. Una imagen que puede ser completamente falta de contraste, una imagen fotomecánica, entre comillas mal impresa, ¿no? Pero usted la rescata, la toma y la carga de nuevo de energía, la carga de espíritu, la carga de humanidad. ¿Cómo usted qué podría decir al respecto? ¿Nos comenta cuál es ese proceso? ¿Cómo hace usted en ese paso de la pintura, de la fotografía a la pintura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Esa alquimia cómo es? Sí, yo no le rezo al Espíritu Santo en ese momento, pero yo entrecierro los ojos, miro la imagen y entrecierro los ojos y me imagino cómo se va a convertir, qué colores. Esa entrecerrada de ojos es mirar una imagen en su profundidad, entrecerrar los ojos y adivinar qué es lo que yo quiero de ahí. Entonces ese entrecerrar los ojos no es rezar, no es nada de eso, sino es mirar más allá de lo que es la imagen. Entonces eso es lo que hace que yo descubra unas cosas y pues que la imagen es banal, la imagen está ahí, sin embargo, ¿qué es ese entrecerrar de ojos? Me produce como una iluminación. Es eso, entonces yo, aquí, y ya empiezo a dibujar y a seguirlo así, ¿no? Sí, pero es por ahí, es como, esos son misterios, ¿no? Pero no son los misterios relacionados con la pintura, de cómo llego a interpretar, porque es una interpretación, y es nada más aburrido que las interpretaciones, ¿no? Entonces es una interpretación, pero una interpretación a una altura. Yo miro la foto, yo cierro los ojos, yo pienso ahí, esto es así. Y ahí le exploto, porque yo exploto las imágenes, ¿no? Bueno, Humberto también menciona en el texto brevemente que en la obra de Beatriz González ha habido un cambio de que ha ido desde lo un poco más figurativo, más claro, hacia
hacia la pérdida del detalle. Entonces, hoy lo que vemos en esta exposición está muy relacionado con esa búsqueda por la silueta, que también viene siendo la antisilueta. No sé si tú quieras, Humberto, hablar también de esa observación que tú haces sobre cómo aparecen ahora estas siluetas en el trabajo de Beatriz. Ustedes pueden darse una vuelta por la exposición y se van a dar cuenta que las siluetas, las sombras, o bueno, antes quisiera decir una cosa, ya que de nuevo como para agarrar el hilo, para no perder el hilo, estábamos hablando de lo espiritual, estábamos hablando también como del medioevo, un poco. A mí me parece que Beatriz González tenía una gesta, o ha tenido una gesta a lo largo de muchos años, y es la búsqueda por el ícono perfecto. Como que me parece a mí que Beatriz González está siempre buscando una imagen que pueda dar cuenta de quiénes somos nosotros, en toda nuestra dimensión, en nuestra tragedia, en nuestro dolor, también en la alegría, en qué imagen, qué ícono, qué figura, y en este caso ya qué sombra puede dar cuenta de lo que somos nosotros. Esto, por supuesto, yo lo comparo, pues hablando de la pintura, pues lo comparo con el medioevo y con la iluminación medieval. Ellos simplificaban, en la Edad Media se simplificaban mucho la forma, generalmente el fondo era plano, monócromo, porque la idea era atrapar el ojo primero del espectador, atraparlo y luego sembrarse en su memoria, sembrar esa imagen en su memoria. Hablo de la memorabilidad en el texto, o sea, imágenes cargadas de memorabilidad. Yo creo que sus imágenes están cargadas de memorabilidad, que es básicamente eso, esa potencia de ser recordadas, ¿no? Entonces, y eso es completamente intrínseco al ícono, a la iconografía. Bien, ya partiendo de ahí, me parece que cada vez esos íconos, y aquí está ejemplificado eso, el ícono se vuelve cada vez un poquito más diluido, más gaseoso, o sea, la sombra se vuelve más imprecisa y creo que incluso abstracta. Y eso también ocurre como con los temas. Antes los temas eran como mucho más directos, creo yo, maestra, sus temas, digamos, de la masacre de X lugar, de no sé dónde, no sé cuántas masacres usted ha visto y ha pintado, pero entonces antes era como muy precisa la imagen y ahora se vuelven cosas que son incluso mucho más abiertas y poéticas. O sea, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, lo que pasa con la imagen del Señor con el madero, ¿no? Uno no sabe si es un carpintero, si es un campesino levantando un tronco o si está pasando ahí algo fatal o algo, digamos, cargado de tragedia. Y eso me parece también muy interesante, porque se abre un poco la lectura, usted ha abierto la lectura. No sé si usted quisiera decir también como algo al respecto, pero no sé si también contesto tu pregunta, Natalia. Eso es como lo que yo pienso, como que se ha vuelto un poco más abstracta o más abstracto ese ícono, y puede ser también por múltiples razones, ¿no? No lo sé, usted ya podría como decirnos o hablarnos al respecto, maestra. Pues todo lo que estás diciendo es muy cierto, la aproximación mía a una imagen. Y lo que yo siento cuando veo una imagen que es la que yo quiero, es, yo lo veo, pero yo estoy al borde de la abstracción, pero no llego a la abstracción. Yo digo que yo tengo un semáforo en rojo, que al momento que yo me estoy volviendo o pop o cualquiera de las abstracciones o abstracción o más rayo o lo que sea, en el momento en que yo estoy pisando ese terreno, se me prende un semáforo en rojo. Inmediatamente en la mente, por ahí no es, por ahí no es. Entonces lo que me defiende es el semáforo en rojo, porque cuando yo voy a coger para un lado, el semáforo se me prende y para el otro el semáforo se me prende. Entonces yo voy eliminando
eliminando posibilidades de una imagen, porque aquí hay personas que pintan y que dibujan, y una imagen tiene muchas, y si es figurativo sobre todo. Entonces yo estoy de pronto, como tú dices, al borde de la abstracción, pero esa abstracción está cargada de otra cosa. Entonces ese borde es el semáforo en rojo. Se me prendió ahí el semáforo en rojo. Entonces ese borde de la abstracción realmente es lo que hace que yo elimine unas cosas, pero no todas. Y escoja unos colores, pero no todos. Entonces esa actitud de intuir el peligro es lo que me protege para que las imágenes cojan un carácter raro, distinto, como lo pueden ver ustedes. Esa imagen que tú mencionas me tiene fascinada, la estoy trabajando y trabajando, porque es una imagen de un señor que está cogiendo unas vigas, y puede uno pensar hasta en que estaban a crucificar a Jesucristo. Cualquier cosa uno puede pensar de esa imagen. Esa imagen ni me acuerdo de qué era, pero en el momento en el que esa imagen me dice qué escojo de ahí, y ya cuando lo dibujo escojo más, ese momento es un momento clave, y es el momento que pone la duda que tú encontraste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no es claro el oficio, y eso es importante. No soy una figurativa abierta, que este pobre señor se encontró un palo y lo está cogiendo. No, hay algo ahí, un secreto profesional que yo tampoco lo conozco, que impide que yo llegue a una figuración abierta, que impide que yo llegue a insinuar cosas. Porque si hay una cosa que pueden saber ustedes que yo odio, es la obviedad. Entonces ya la palabra obviedad a mí, desde que estaba comenzando a pintar y encontrar ciertos éxitos cuando hacía las cosas de Vermeer o de Velázquez o de Turbay o lo que sea, qué pánico con la obviedad. Entonces eso me da mucho miedo, y odio los artistas obvios, odio los grafitis en las calles porque son obvios, ¿no? Entonces esa cosa de la obviedad es un problema de los artistas, y yo lo tengo, y ese es el que me protege. Yo no sé si tú quieras decir algo. ¿Qué? Yo quisiera agregar, ¿sabes algo? Gracias. Voy a leer un fragmento del texto porque creo que cae como anillo al dedo a lo que usted acaba de decir, maestro, y lo que estamos tratando. Dice, de igual manera, uno se pregunta frente a carpintería insólita, ¿qué está haciendo el hombre con ese pedazo de madera? Estos dibujos y pinturas señalan la dura vida en el campo, pero también pueden aludir a violencias directas contra el cuerpo del campesino. Trabajo, extractivismo y violencia se confunden en un mismo paisaje. Y yo aquí la cito, así lo señala Beatriz González, usted me dijo esto, abro comillas, los oficios que son para nuestro bienestar se pueden convertir en oficios de muerte, cierro comilla. En Colombia, tierra, territorio y tumba parecen ser lo mismo. Esa última frase es tuya. Sí, esa última frase. Pero yo sí creo, que ese es uno de los últimos descubrimientos que he tenido del Espíritu Santo, digamos, pero uno de los descubrimientos que es la agricultura. ¿Cómo nace la agricultura hace 20.000, 30.000, 50.000 años? ¿Cómo nace? Para que el hombre se sobreviva, para que haya vida. Entonces vi unas fotos, digo yo, en la revista Semana cuando era buena, en la cual hay unos soldados en La Beiba haciendo con unos instrumentos de agricultura. El uno está con una pala y el otro está con una pica rompiendo una montaña, un montecito, digamos. Y ese momento vino la iluminación. Pero este señor no está haciendo agricultura, este señor está buscando muertos, buscando falsos positivos. Este señor no está sobreviviendo, está encontrando la muerte. ¿Dónde está la muerte? Entonces, yo siempre pienso, desde esa época en adelante que me hice esa reflexión,
empecé a pensar que lo que yo había pintado, unas cosas en la pared cavadas en el piso, eso era para sembrar y ya no es para sembrar. Entonces yo pienso cómo ha cambiado nuestro comportamiento. Ya nosotros no estamos sembrando, estamos buscando cosas que tienen que relacionar con la violencia y con la muerte. Entonces, todo el comportarse del ser humano lo transformo en una pinturita. Y digo alguna cosita, pero yo sí creo que esas cositas son reflexiones que me vienen de pronto. Bueno, maestra, yo quería quizás devolvernos un segundito a hablar sobre el tema de cómo está operando la memoria en tu proceso de, digamos, de configuración de una pintura. Y para ello quiero que hablemos brevemente sobre la pintura de la primera líder víctima, que es una pintura muy particular, está es a la entrada, la amarilla, porque si bien, digamos, hay una bruma cubriendo ese retrato de esa mujer, pero también sus rasgos, sus facciones también están un poquito claras. Y bueno, quiero que también fue una pintura que tú empezaste en el 2017, terminas en el 2022, pero por alguna razón ese referente del periódico se pierde. Entonces quiero que nos cuentes un poco cómo terminas esa pintura y cómo está operando tu memoria y en esa construcción de la imagen, porque también vemos que en otras pinturas, como por ejemplo en referentes sureños, esta idea de la memoria ahí en tu proceso de producción también es importante, ¿no? A mí me gusta esa pregunta, y realmente este cuadro está aquí porque Natalia me dijo: deje de estar echándole más color a eso y mándelo a la exposición, porque llevaba muchos años. Es una foto que apareció hace bastantes años, yo creo que más de lo que dice ahí, que decía una señora de Pasto que la habían matado, y lo que ponían ahí era la foto de la cédula de la señora. Esa imagen es la imagen de la cédula de la señora. Y ponían en el periódico El Tiempo, y espero que mi memoria no me traicione, decía: primera líder muerta, primera mujer líder muerta. A mí me llamó mucho la atención, ahí sí me llamó la atención el título, y que era una foto de cédula. Fotos de cédula son traicioneras, ¿no? Entonces empecé a trabajar la imagen y se perdió el recorte no aparece por ningún lado, hay que buscarlo en mi archivo, pero mi archivo es tan grande que no se puede encontrar la verdadera fuente, pero además de la fuente lo que estaba era primera líder. Entonces yo trabajé eso, tengo unos dibujitos y tengo esa pinturita que en un cartón que le daba y le ponía y la tapaba y no la tapaba. Entonces era un cuadro que yo llamo fracasado, pero lo que quería decir, como tú lo dices, es lo que se convirtió. El fracaso se convirtió en memoria, y el fracaso se convirtió en que misterioso, y es muy interesante que en esa noticia se diga primera líder mujer asesinada. Eso completa la historia. No muchas veces los titulares completan historia, pero ahí completa la historia. Y entonces resolvió Natalia traerse ese cuadro para que yo no le echara más amarillo, y entonces quedó el cuadro así, pero sí es un cuadro que se emparenta con lo que tú estás diciendo respecto al tratamiento mío de la memoria. Y Humberto, tú te refieres, cuando hablas sobre esa pintura en tu texto, tú dices que en ella, digamos, hay una insistencia feroz en el acto de memoria. Esa insistencia feroz, ¿nos quieres hablar un poco de esa insistencia? No sé si ustedes ya vieron la pintura de la que estamos hablando, que es una pintura muy particular porque está hacia allá a mi izquierda. Sí, bueno, luego la pueden ver. Es una pintura que creo que no tiene paralelo con su obra maestra. Es una pintura borrosa y es un palimpsesto. O sea, hay como un rostro
repintado sobre otro rostro, o unos ojos pintados una y otra vez y velados por ahí. Entonces se nota como un poquito como en un sueño que uno quiere recordar, se nota que hay una reconstrucción de una imagen feroz, o sea, porque si es como, si Natalia, como usted mismo lo ha dicho, maestra, si Natalia no se trae la pintura para acá y se la quita, usted sigue ahí, como recordando, tratando de recordar el rostro de esta primera, como dice el pie de foto del periódico, esta primera mujer asesinada, líder víctima. Una cosa que me parece también muy interesante es que como el rostro, de nuevo, es gaseoso, no es definido, es medio abstracto, ¿no? O muy abstracto, depende, ustedes tienen que verlo. Esa mujer puede ser cualquiera, esa mujer puede ser cualquier mujer, de hecho, y eso es también incluyente y súper potente, muy poderoso. Hasta estaba pensando que podía ser incluso un autorretrato, no sé, la mujer colombiana, ¿no? Está ahí. Sí, bueno, yo ahora me arrepiento un poco de la insistencia porque no sabemos en qué terminaría la obra después de 5 años más de pintura. Pero me parece que es un caso significativo también para pensar el trabajo de Beatriz González, porque también nos señala que ella cuando pinta y no está buscando, a pesar de que trabaje a partir de noticias particulares, no está buscando señalar esa noticia o esa persona, sino que precisamente con el trabajo de las siluetas es una aproximación, como han mencionado, hacia el ícono, hacia el símbolo, y incluso son siluetas que no tienen género, no sabemos si son de este país, qué sucedió con ellas, y cada vez más se va acercando hacia esta imagen universal basada sí en prensa y en noticias locales, pero cada vez más tiene una apertura hacia lo universal y a esa sensación humana también. Entonces la búsqueda también es por el gesto humano y por el sentir humano. Y me acuerdo también que este proyecto, tú me corregirás, pero cuando apareció la noticia de la primera líder víctima, también empezaron a salir los retratos de varios líderes asesinados con estas fotos de cédula, y Beatriz tuvo la intención de hacer una serie sobre los líderes y lideresas asesinados, pero pienso yo, y esa fue mi interpretación, era demasiado específico el retrato de cada uno. Entonces más bien empezó a trabajar sobre esta lideresa, un poco también con ese ejercicio que ella hizo en Yolanda Izquierdo, que es un capítulo particular también en el trabajo, donde sí se trabajó un caso específico, pero entonces esta lideresa también se perdió el recorte, el nombre, un poco quedó en nosotros la imagen de cómo era ella, y de alguna manera también nos recuerda cómo es la memoria en este país. Salen estas imágenes, unos casos que a todos nos impactan, nos mueven el alma, y de repente estas imágenes empiezan a volverse otra vez gaseosas y a difuminarse en la memoria. Y sobre el autorretrato, no sé, para unir ahí de pronto me salgo un poco del tema de conversación, pero siempre he querido preguntar, tú has hecho muy pocos autorretratos en tu vida, y de los pocos que has hecho, en varios estás tú muerta. ¿Por qué has decidido retratarte así? Pues eso es, creo que eso no hay casi respuesta, porque estaba pintando siempre, no me gusta pintar exactamente muertos, sino unas imágenes que yo me invento, y de pronto estaba pintando figuras acostadas, muertas, y resolví, ¿por qué no yo? Entonces, y me hice un cuadrito que está en Nueva York hoy en día, y que es curioso porque soy yo, y debajo aparecen unas cabecitas que yo digo son mis alumnos, mis asistentes. Hay 3 y 3 que no se identifican, pero había algo de anecdótico, pero imaginado porque yo estaba viva. Entonces, pero sí me hice 2 o 3 autorretratos
uno que estaba como sobre una carta, que no sé si está en la tertulia, pero entonces en el momento me fui para Holanda y iban a coronar a Beatrice, la reina holandesa. Entonces me dieron una cosa que se le aparece a uno en la vida, el director de la escuela de Bellas Artes de Rotterdam, fue muy querido con nosotros, con Urbano y conmigo. Entonces lo llamamos, estuvimos en una comida al lado de él y le fascinó que una persona de lejanas tierras hablara de Vermeer de Delft. Entonces lo llamamos, sí, porque si podía entrar yo a la escuela, permitió, pero además de eso yo fui allá a estudiar grabado, pero me hizo una casetica en el mitad del patio de la academia para que yo trabajara ahí. Entonces yo pinté 2 cuadros que están perdidos. Uno se llama, ¿qué? Y tiene que ver con algo que tú escribes ahí en la Divina Comedia, de Dante, Pierroja y Beatriz, similitud de nariz. Porque mi gran complejo, porque mi hermana tiene una nariz muy bella y la mía no era así, entonces yo me veía muy fea con mi nariz. Entonces resolví que yo me parecía al Pierroja, al que estaba pintado en el cigarrillo Pierroja, pero también con Dante Alighieri. Entonces me llamó la atención que tú le dejas un espacio a la Divina Comedia, y entonces hice ese cuadro, que a un lado estaba el perfil de Dante, al otro estaba el Pierroja, y en la mitad, en un cuadrito de cédula, estaba mi retrato, pero ese no era de perfil, estaba de frente, porque antes de irme me había pintado así, había pintado mi retrato de cédula. Entonces, ese cuadro y otro que pinté, que era Beatrice de Holanda con un grupo, con un canasto de naranjas, porque todo La Haya y todas esas ciudades estaban con naranjas artificiales, los árboles de Holanda, por la princesa. Entonces, ¿por qué decían que naranja? No me acuerdo. Beatriz de Orange. Beatriz de Orange, claro. Entonces todo estaba así, entonces pinté a ella con un canasto de naranjas y eran muy, muy inspirados. Yo acababa cuando nos fuimos a Colombia, acababa de pintar Los Suicidas del Cisga y toda esa cosa. Hacía 6 meses cuando nos fuimos a Holanda, yo había pintado Los Suicidas. Entonces era el estilo suicida. Los cuadros, las pinturas, los colores, eran cuadros grandes, de 1,20 por 1 metro. Y imagínense lo que era llevar eso con el viento de Rotterdam hasta la escuela, no, eso era toda una hazaña. Pero los pinté ahí, pero los dejé con la casera y a ella seguramente no le interesó y los botó. De manera que esos cuadros se perdieron, pero lo que me llamó la atención fue lo de Dante, porque Dante sí ha sido, a pesar de la nariz, ha sido uno de los ídolos de mi lectura. Entonces, el encontrar la Divina Comedia, y fuera eso de que en la Universidad de los Andes, los cursos, la entrada de humanidades allá era obligatoria, y había un día especial, que era cuando Ramón de Subiría hablaba de la Divina Comedia. La caneca de los Andes se llenaba de todos, porque era por obligación, y entonces llegaba don Ramón, que pues, recuerden que tenía un problemas en su físico porque se había caído en una piscina, entonces tenía las manos tullidas, no podía caminar, todo eso lo llevaban alzado, lo sentaron ahí y empezaba a leer en italiano, a decir en italiano, porque se lo sabía de memoria la Divina Comedia. Y entonces de pronto decía, como corpo morto cade, con las manos así. No, ese era el momento culminante y eso confirmó mi adoración, ya traía la adoración por la Divina Comedia, eso confirmó que era mi obra favorita, el ver a don Ramón con esa enfermedad y todo eso, recitando ese momento. Entonces me gustó mucho que tú hablaras de la Divina Comedia, porque además toda la vida le dicen a uno Beatrice, y es eso.
Yo no me sabía nada de esta historia que usted acaba de compartir, no tenía ni idea. Pero para mí sí está claro que la maestra Beatriz González es un poco como Dante. Usted ha tenido que atraviesa como nuestro infierno. No le tiene miedo como a señalarnos lo que no queremos ver. Y incluso como Dante, y lo escribo en el texto, usted también cuando era la pintora de la corte, usted se autoproclamó la pintora de la corte, pues se la montó a un montón de políticos y sí, se las montó, no, en las pinturas, usted los ponía en las pinturas y más o menos como Dante también lo hizo en la Divina Comedia con los políticos de la época, ¿no? Entonces, y yo sí veo que usted, repito, lo que me parece interesantísimo es que usted atraviesa el infierno, nos atraviesa por este infierno en busca del paraíso, en busca de la iluminación, creo yo. Pues, o por lo menos en busca de que no se nos olvide lo que está ahí al frente, que veamos lo que está ahí al frente y que no queremos ver, ¿no? Para no seguir pues repitiendo esta historia una y otra vez. Sí, y hay escenas de la Divina Comedia, inclusive antes de entrar cuando está con Virgilio, que Virgilio se agacha, se pone contra el césped que está húmedo y le presenta la cara de él a Dante. Y Dante dice, yo entendí y le presenté mi rostro bañado en lágrimas. O sea, esas cosas que a uno le quedan grabados, que a uno no se le olvida. Entonces me alegró mucho porque realmente si estamos en un infierno y uno está ahí como señalando, porque entonces sí, me gustó que lo señalaras porque realmente sí hay algo ahí. Había un juego que yo hacía un poquito ustedes saben que Dante hace todo este periplo y atraviesa infierno, purgatorio y llega al paraíso, empujado por la imagen de Beatrice, de su musa, de Beatrice. Yo jugaba un poquito ahí como en el texto, pero por supuesto usted es Dante atravesando, no es Beatrice, no. No sé, sí. Sí. Maestra, ya volviendo un poco al tema de la exposición y al título, que es un término tuyo muy interesante, que es contrafiguras. Cuando hablábamos antes de montar la exposición, decías que este término se refería como al intento de visibilizar la lucha interna de estas imágenes, de estas figuras. ¿Podrías ahondar un poco en ese significado que tiene para ti este término de contrafigura? Sí, el término es interesante, pero como estaba trabajando siluetas y de pronto se me ocurrió que las siluetas estaban demasiado finas en los bordes, entonces empecé a atacar la silueta. ¿Qué quiere decir atacar la silueta? Hacer la contrasilueta. Entonces esas figuras, ¿qué es lo que pasa? Que al ser atacadas, al quitarle los bordes, pueden desaparecer, entonces se convierte en una contrafigura. Entonces todo un procedimiento de ver que un sistema con el cual yo estaba trabajando durante 3 o 4 años, que son las figuras, o más, pues, entonces aparece que estoy yo misma perforando esa seguridad de las siluetas para dar unas contrasiluetas. Entonces eso es realmente el sentido de la contrafigura, porque estoy atacando, porque a mí es otra cosa que tengo, es que me aburre encasillarme, ¿no? Me aburre ser Beatriz González, entonces necesito buscar otras cosas siempre, y eso me ha gustado. Yo, después digamos, de convivir con estas imágenes, de recorrer esta exposición una y otra vez también, entiendo el término contrafigura como ese lugar desde donde te estás parando tú en el mundo hoy en día, ¿no? Me parece que es como, es tu instinto que está hablando, es
tu alma la que se está expresando, es tu voz crítica y contundente, ¿no? Que como decía Humberto, tú sigues señalando y con el pasar de los años esta voz se estremece y se hace más potente porque al fin y al cabo también sigues estando como del lado de los que no tienen voz, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo. Maestra, ¿quiere usted comentar algo? Sí, en el texto yo lo señalo y quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle, maestra, por tanto, porque usted continúa, o sea, continúa haciéndolo y continúa haciéndolo y continúa haciéndolo. No sé si es porque también la violencia sigue y la tragedia sigue y el dolor sigue. Entonces usted no puede parar, porque pues este infierno como que se alarga, se alarga, uno pensaría que ya va a llegar al final, pero nada. Escribo en el texto y cito a la historiadora Diana Uribe, ella dice que en un país con miedo, ¿no? Un país donde nos han enseñado a tener tanto miedo, tener esperanza es revolucionario. Y yo creo que pues usted sigue y sigue trabajando pues, con esperanza, y eso o sea, con la esperanza de que veamos, con la esperanza de que, no sé, nos volvamos a cargarnos de espíritu, volvamos a reconocernos como humanos, no sé. Y eso me parece que sigue siendo usted un artista revolucionario, o sea, usted sigue siendo revolucionaria. No sé si usted quiera decir algo. Pues yo quería contar cómo conocí a Humberto y por qué lo busqué para esta exposición, porque él escribía en una revista, ¿cómo se llamaba? Arcadia. En Arcadia, y yo leí un artículo de él sobre el Salón Nacional, creo, sobre una cosa así, y me gustó mucho. Encontré que no había cosas del común, de lo que hace la crítica de arte, de atacar, de no sé qué, esa cosa de espadachines. No era eso, sino era buscar algo más adentro. Entonces, cuando nos reunimos aquí a ver quién, yo me acordé inmediatamente de Humberto y dije, él es la persona que puede darnos una visión de esta exposición, y él es el que puede realmente interpretarme, y así fue. Y yo le agradezco mucho porque me siento muy emocionada de ver que todos los vocablos que usted estaba escogiendo a lo largo del texto le llegaban a uno al alma. Entonces decía, esto es, sí, claro, y yo misma me fui entendiendo a lo largo de la lectura de su nota. Entonces, muchas gracias a todos por haber venido en esta mañana infernal, pero de todas maneras buena. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Mucho gusto, maestros, mucho gusto saludarlos. Bueno, pues yo aquí viendo este cuadro que tengo en todo el frente, y a partir de la exposición quisiera pues pensar sobre algo que para las personas que trabajamos con imágenes pues nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Y es, digamos, la permanencia de la pintura, ¿no? Y para mí la pintura, pues, es un problema de color, en buena parte es un problema de color. Entonces, me parece muy interesante que siga en las pinturas de Beatriz González resolviéndose problemas de color en medio de esta espiritualidad que eventualmente, pues, es cierta que existe allí, pero todo el tiempo uno está viendo maneras, digamos, novedosas de aproximarse al problema del color, ¿no? El problema del color como quizás un problema fundamental de la pintura. Entonces, pues quisiera preguntar eso, ¿qué opina la maestra de los problemas de color? Gracias. Pues le agradezco mucho porque realmente pintar es un oficio, ¿no? Entonces, eso casi nunca se menciona, porque hay unas cosas que uno dice que son tal vez más importantes que la técnica. Sin embargo, con Luis Caballero teníamos grandes discusiones, porque él, cuando llegó de Europa a estudiar con nosotros en la universidad, y digo con Camila Lobo Guerrero, con Gloria Martínez, con un pequeño grupo,
Luis se ponía muy bravo porque yo tenía buen color, porque él no podía, porque él pues, todo se le volvía gris. Luis pintaba y le salía gris, y le salía gris, pintaba unas meninas, gris, gris. Y a Beatriz, pero usted que viene de provincia, ¿por qué usted? Yo que me he leído los libros de Tiziano, de Tintoretto, de no sé qué, me he leído todos los libros con relación a la técnica de la pintura, y usted ha puesto que ni siquiera los ha leído, y sin embargo le sale el color bien. Pero él era un misterio, que yo, como viniendo de provincia, podía tener buen color. Y yo no sé realmente qué hace que uno tenga buen color. Yo no podría responder eso, pero sí cómo es de importante el color en una pintura. Entonces, lo que yo dije dentro de esta charla es que cuando yo me aproximo a un tema, entrecierro los ojos y entre las cosas que veo en mi interior es qué color va a ser. Entonces, eso contesta un poco en que el color es más pensado que lanzado así al azar. El color es pensado. Los vinotintos que yo uso, los colores que yo uso, sí vienen así. Otra cosa es la educación, ¿no? Ese es un punto aparte, porque realmente cuando uno está educado en un sitio así como mi mamá se burlaba de la parte religiosa y todo eso, mi mamá tenía muy buen gusto, entonces eso hace que uno rechace unas cosas y acepte otras. Es una educación de cómo creció uno en un medio, o como en una ciudad como Bucaramanga, que tiene todos los colores del mundo en el cielo, cómo uno puede escoger. Entonces, son dos cosas. Una, sí, se necesita tener una técnica y tener un buen color, y cómo se encuentra eso por el oficio, por un lado, pero más que todo es una cosa interior y es parte, realmente parte, digo, de la educación. Bueno, buenos días. Súper agradecida por este espacio. Es bastante conmovedor poder escuchar los relatos y las perspectivas de cada uno y cómo convergen en la maestra. Y he venido siguiendo muy de cerca la obra Bruma y noto que está en el epicentro de fragmentos. Y mi pregunta es, ¿cómo la obra entra en diálogo con ese contramonumento? Porque una cosa es verlo acá y otra es verlo dentro de ese espacio. Entonces me inquieta mucho cómo saber ese diálogo, ese contraste entre las dos grandes piezas. Gracias. Yo creo que es un gran acierto cómo se combinan las dos obras sin proponérselo. Aquí está el boceto, este boceto es el boceto original que se hizo en la oficina para fragmentos. Ese fue el que se imprimió allá. Y uno no sabía qué iba a resultar, porque habíamos diseñado que fuera esta imagen, que se repitiera, que se repitiera, que se repitiera, pero nunca nos preguntamos si el piso de Doris de las Armas iba a saltar, iba a chillar, iba a volverse, iba a haber un conflicto, pero no lo hubo, por razones, yo creo que nosotros no pensamos eso, nosotros no lo pensamos, con Natalia, que estuvimos trabajando, nunca pensamos que iba a haber una pelea entre el piso con las armas y eso, sino todo lo contrario, sino como un complemento, y eso fue lo que resultó. Hola, ¿cómo están? Yo quería hacer una pregunta más como desde la curiosidad, y es un poco como de dónde nace como esa idea tuya como de la contracorriente, como siempre de ir como señalando un ejemplo como cosas que pasan como en el entorno político y todo esto, pero también como en la pintura, como de no ser botero, de como de dónde nace como dentro de ti como esa idea de ir como siempre como en otra dirección, como que me llama mucho la atención y me genera curiosidad, y me gustaría que nos contaras un poquito más de dónde surge, como, no sé, como si fue algo de tu infancia o algo como tuyo de tu personalidad que te llevó como a ese lugar como más de contracorriente de alguna otra manera. Me parece muy, muy
sí, hay realmente una posición como de protesta, puede ser, no sé, sino de una posición, tomar una posición frente a ciertas cosas. Pero no soy una contradictora de oficio, porque eso me enseñó mi mamá, es de mal gusto, sino, sino realmente es una cosa interior, ¿no? De mi manera de comportarme, de ver las cosas. Yo esa pregunta, yo he reconocido esa posición y he reconocido desde que entré a la Universidad de los Andes, y que era tremenda esa escuela de bellas artes, y entonces yo estaba en contra de todo lo que decía Ana Rodríguez, yo estaba en contra de todo lo que proponían, pero eso es la única vez en que me he comportado así como rebelde sin causa. Sin embargo, yo creo que más que querer contradecir es ser original, porque eso ahora ya no se usa ser original, ¿no es cierto? Ya nadie puede ser, eso ya está pasado de moda, la originalidad. Y yo sí quería ser original, eso lo tenía claro. Yo no sabía que en los 80 ya no se usaba ser original, porque en los 80, acuérdese, ser original lo tumbaron, en todas las cosas que tumbaron dentro de los nuevos pensamientos, ya no se usaba, entre comillas, ser original. En cambio, yo sí quería ser original. En lo que yo decía, cuando yo estaba más joven, a los 15 años, todo lo que yo decía era muy llamativo entre los amigos de mi hermana, porque era otra cosa. Entonces yo sí quería ser original, y tal vez eso es lo que me conduce a la contracorriente, a la contraimagen, a eso. Yo creo que es todavía resabios o soy una adolescente tardía, pues. Mi pregunta tiene que ver con ese proceso que va desde los stencils de los columbarios del cementerio central, donde pues no hay color, pero hay de todas maneras unas figuras más o menos bien definidas, a esta exposición donde hay color, pero hay una difumación, hay una bruma, ¿no? En ese proceso el tema recurrente siempre ha sido los desaparecidos, las víctimas, pero ¿en qué manera esto ha ayudado al esclarecimiento? Estas figuras poco esclarecidas, ¿en qué han ayudado, por decir algo, a la sociedad a tomar conciencia y a la justicia a ser efectiva el esclarecimiento de todas estas, pues todos esos horrores? Muchas gracias. Yo creo que ese no es el propósito de un artista, ayudar a la investigación, o ayudar a la mirada, ayudar a un poco de cosas respecto a un caso. A mí a mí no me impulsa eso, no me impulsa ayudar a esclarecer o cualquier otra cosa con relación a lo que hay aquí, porque lo que yo no busco casos, sino yo busco es imágenes que digan algo profundo sobre la memoria, sobre lo que está pasando, que podamos, yo como pintora, expresar, así como un escritor escribe sobre lo que está pasando, uno a su vez también tiene su comentario. Yo creo que eso es, no sé qué pienses tú, pero yo no me creo abanderada de una causa, ni mucho menos para luchar por alguna cosa. ¿Tú quieres decir algo? Sí, el arte va más allá de eso, ¿no? Hay poética acá y hay misterio también. O sea, que creo que la palabra esclarecimiento es muy tramposa, porque ¿cuándo vamos a tener todo claro? Hay misterio, en su obra también hay mucho misterio, maestra. Sí. O sea, no, es muy loco porque parece que, no sé si no se van a equivocar, aquí no estamos tratando de explicar nada, estamos hablando alrededor de su obra. Y yo puedo estar equivocado, ¿no? A mí me han pasado la pelota un montón de veces. Este texto es mi texto, ¿no? Y son cosas que yo creo, pero puedo estar equivocado.
Igual creo que el texto lo que hace también es preguntarse un montón de cosas. Sí, yo no me las sé todas y ¿qué tal? Qué soberbia, qué horror. Pues Sí, no soy uno no usted. pinta ni escribe para ayudar, ¿no? Uno no pinta para ayudar en qué, no. Es una posición que está basada en un oficio. Y ese oficio yo lo practico y hago unas pinturas, pero no con un objetivo, nunca, sino más bien es como la poesía, ¿no? Es otra cosa, sí, no es como que la gente mire y vea eso y vea los colores, pero no busco esclarecer ni hacer nada respecto a situaciones precisas. Nosotros somos un grupo que tenemos un proyecto artístico que está titulado El papel de la mujer en el arte. Es un proyecto escolar y nos encantaría que nos resolvieras 2 dudas que tenemos. La primera es, ¿has sufrido dificultades en la publicación de tu arte por ser mujer? Y la segunda es, ¿tú crees que a través del tiempo el arte se sigue considerando machista? Yo generalmente no contesto esas preguntas porque, pero como ustedes están tan jóvenes, no voy a hacerles un desaire. Mira, todo eso de la lucha por las mujeres y todo eso es una cosa política que está en el aire y que la gente la está siguiendo y tú tienes derecho a ser o no ser feminista, pero en el arte no se mira eso, ¿no? Pero tuve además la fortuna de ser discípula de Marta Traba. El momento en que llegó Marta Traba a Colombia, lo primero que hizo fue buscar mujeres pintoras y encontró una cantidad de mujeres pintoras que como tú dices, porque buscaban solo los artistas hombres, entonces empiezan a aparecer desde los 50 una cantidad de mujeres pintoras que Marta Traba localizaba, porque sí, pues es posible que no había sino artistas hombres en las escuelas, así como en otras épocas no había sino mujeres pintoras. Esta época, en los 50, eran hombres pintores, como Obregón, muy serios, muy machos, pero yo creo, esa posición a mí no me interesa de luchar por las mujeres ni nada de eso, sino yo digo unas cosas y esas cosas atañen a todos. No estoy buscando solo que sea una lucha porque yo soy mujer y que entonces por eso es que me ha ido bien. No, yo creo que esa posición para cualquier artista, estas posiciones de género no van con el arte. Yo creo que va con el arte es otras cosas, el juicio, la manera de trabajar, la manera de leer, de ver cine, de instruirse, de ser un artista culto. Y sea hombre o mujer, tiene que ser culto. Entonces, ya no importa. Muchas gracias y los felicito que estén trabajando en eso.